Bueno, si les parece, vamos comenzando mientras se terminan de conectar. Te pido, Sofía, que me des una mano aceptando a la gente que está en la sala de espera. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por inscribirse y estar conectados en esta actividad de la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales. En ese marco, este va a ser el primer webinario en el marco del plan de trabajo de la red, más precisamente de la Comisión de Diseño y Gestión de Proyectos Internacionales, que en este momento, en este caso vamos a estar coordinando con Juan Luis Mérega de la Universidad Nacional de Quilmes. La actividad se está grabando, después va a estar disponible en YouTube. Antes de comentar algunos temas específicos sobre la dinámica que vamos a utilizar, le quiero dar la palabra a Jimena Estrella, que es la coordinadora de la red SIUN. Así que adelante, Jimena. Bueno, muchas gracias, Gastón. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este primer webinario de uno de los ejes de trabajo que hemos definido en conjunto entre todas las universidades nacionales y provinciales públicas del país. Es una alegría que haber tenido tan buena convocatoria. Evidentemente es un tema de muchísimo interés y seguramente vamos a poder, de la mano de los referentes de universidades públicas y privadas, poder conocer esas buenas experiencias en un esquema de conversatorio que lo que busca es generar interacción, generar valor agregado a través del intercambio de esas buenas experiencias en todo lo que es desde el paso de la identificación de fuente de financiamiento, la formulación de un proyecto, la rendición y, por último, la estrategia de sostenibilidad de esos proyectos, que es un elemento clave que garantiza que esa acción de investigación, de extensión o de docencia con dimensión internacional tenga un verdadero impacto dentro de las instituciones. Como les decía Gastón, este es uno de los ejes que hemos definido en el marco de Red SIUN y englobados o en el paraguas de lo que se viene para el año próximo, que es la Conferencia Mundial de Educación Superior. Para quienes no lo conocen, nuestro plan de trabajo incluye este eje, que es diseño y gestión de proyectos con financiamiento nacional e internacional, que conducen desde el Comité Ejecutivo Gastón Crupi de UNNOVA y Juan Luis Mérega de la Universidad Nacional de Quilmes, y tenemos, en conjunto con otras universidades que están participando en llevar adelante este plan de trabajo. Otro de los ejes es la internacionalización de la extensión y la interculturalidad, en el que la próxima semana vamos a tener el primer webinario. Otro eje es la internacionalización del currículum, en el que está abierto una convocatoria para buenas prácticas de internacionalización en las distintas áreas del conocimiento. Otro cuarto eje es la internacionalización de la investigación y la vinculación tecnológica. Y un quinto y sexto eje tiene que ver con la incorporación de la dimensión internacional en los procesos de evaluación y acreditación institucional en conjunto con el registro de acciones internacionales. Estos son los 6 ejes de trabajo que hemos definido para este próximo año y que, como les decía Gastón, hoy estamos arrancando con este webinario. Así que más que agradecida por la participación y esperamos tenerlos en el transcurso de todas estas sesiones. A ustedes veo muchísimas caras conocidas, pero también otros que se están sumando desde distintas áreas de ciencia y tecnología, de extensión, de las áreas académicas, y ese es el verdadero espíritu que estamos fomentando desde la red, poder transversalizar la internacionalización a todas las funciones sustantivas y a todas las dimensiones y áreas de la universidad. Así que, bueno, nos deseo que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias, Gastón y Juan Luis, y a los 4 invitados que hoy van a ayudarnos a generar herramientas para la formulación, gestión de proyectos internacionales. Muchas gracias, Jimena. Gracias por la apertura. Bueno, como decía Jimena recién, hay muchos colegas conectados, muchos nos conocemos, tanto de universidades de gestión pública como de gestión privada, pero también me gustaría mencionar que hay colegas extranjeros conectados, así que también darles la bienvenida y agradecerles que estén presentes. Como bien explicó Jimena y mencionaba, la idea de este primer webinario, que es el primero de 3, en el marco de esta comisión, es que se realiza como un formato de conversatorio.
van a empezar los expositores y les pedimos por favor que las consultas las hagan a través del chat para luego poder transmitirlas. Y vamos a ir recogiendo las inquietudes, las consultas que tengan y luego las transmitiremos al final de la primera parte de la actividad. Así que sin más preámbulos, la actividad se está grabando. Por último, perdón, luego la estaremos difundiendo y también seguramente vamos a estar circulando o vamos a estar realizando el registro de todos los que están presentes y aquellos que se registren a los webinarios, vamos también a mandar luego un certificado de asistencia. Bueno, sin más preámbulo, perdón, me olvidé mencionar algo importante, además de la UNOVA y Quilmes, queríamos destacar al resto de las universidades que forman parte de esta comisión, que son varias, como la Universidad Nacional de Chilecito, de Avellaneda, Río Negro, La Plata, la Universidad Nacional de las Artes, Arturo Jaureche, La Pampa, Hurlingham y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que también agradecerles al resto de los integrantes de la comisión por todo el trabajo realizado. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy la palabra a Juan Luis Mérega. Gracias, Gastón. Y Río Negro también, te faltó mencionar, que también está en el grupo. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar por aclarar, y cuando este grupo empezó a pensar cómo íbamos a encarar las actividades en realidad, porque es una secuencia de cuatro eventos que se desarrollarán de aquí hasta el año que viene, es importante que aclaremos qué es lo que no queremos hacer. Primero, no queremos que esto sea una clase o un curso sobre diseño de proyectos. Creemos que hay suficiente conocimiento sobre eso ya, y además requeriría otro formato totalmente distinto. Tampoco nos parece oportuno dar la palabra a distintos panelistas que nos cuenten la oferta de posibilidades de programas existentes que hay, porque esa es una información que también está muy disponible. Primero porque es habitual que en las reuniones de redacción estén presentes distintos representantes de estos organismos que tienen estos programas, pero además está todo en la página web, digamos. En cambio, sí nos parece que un cuello de botella importante para las universidades que tienen sobre todo menos experiencia es la gestión del proyecto. Y por gestión entendemos una gestión integral en los distintos pasos del mismo, ¿no? Es decir, desde el momento del diseño, de la idea inicial, la ejecución del proyecto, la rendición del proyecto, que genera toda una serie de dificultades o de, digamos, pequeños obstáculos que hay que ir superando. Para empezar a conversar sobre esto, hoy hemos armado esta mesa con cuatro panelistas, que lo primero que quiero decir es que son cuatro amigas, amigos, con quienes venimos hace muchos años aprendiendo juntos sobre estos temas y seguimos aprendiendo juntos. Voy a mencionarlos brevemente quiénes son. Por un lado tenemos a Eugenia Canata, que es la directora de Relaciones Internacionales y miembro del Comité de Rectorado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Tenemos a Valeria Pataccini, responsable de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín, donde también es docente de grado y de posgrado. A Ruth de Kiermacher, que es coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de las Artes, y a Miguel Rodríguez, director de internacionalización, profesor e investigador de la Universidad Nacional del Litoral. Miguel me pidió que también dijera que es fanático de Colón, el último campeón del fútbol argentino, pero eso no lo voy a hacer porque no quiero enemistarme con amigos que son santafesinos de otras divisas. Bien, entonces la idea es que esto se desarrolle en un formato de diálogo con preguntas y respuestas más o menos cortas, y que inclusive haya interacciones entre los panelistas. Sin duda, uno de los principales problemas que tenemos cuando
cuando se nos plantean la oportunidad de participar en un proyecto, cuando tenemos una invitación o conocemos que hay una posibilidad de presentar una propuesta, es cómo involucrar a docentes e investigadores en esta iniciativa, digamos. Porque esto es, por lo menos en la experiencia personal desde Quilmes, es central, digamos. Salvo que sea un proyecto que está directamente relacionado con lo internacional, y entonces uno lo puede pensar desde nuestras oficinas, de las oficinas internacionales. Si el proyecto es un proyecto que involucra las carreras de ingeniería, hay que involucrar ingenieros. Entonces, nada mejor que preguntarle a Eugenia Canata, que es del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, cómo es la experiencia de ellos en el involucramiento de estos profesionales que son los que le hacen, que son decisivos en el diseño del proyecto y en la implementación del mismo. Muy buena pregunta, muchísimas gracias y buenos días para todos y todas. Es todo un desafío, pero quien la puede llevar adelante definitivamente son las ORIs, porque las ORIs cuentan con competencias y habilidades que fomentan la interconectividad en todos los aspectos de la internacionalización de una universidad. Y dichas habilidades le permiten implementar estrategias formales e informales, identificar afinidades y tender puentes. Esta pandemia nos ha sumado además iniciativas de valor que quisiera rescatar, ya que se pueden destacar en este año nuevos ejemplos que se han llevado adelante por universidades de valor en ese sentido. Y dichas experiencias que se sumaron a los habituales métodos, podemos decir como participación en congresos, misiones, intercambios docentes, programas de capacitación internacional, se sumaron nuevas formas de interconectividad, nuevas formas que las ORIs tienen para tender puentes entre los académicos de distintas universidades a la espera de generar afinidades comunes y empezar a construir esas afinidades o hacerlas más sólidas. Uno puede mencionar, por ejemplo, los programas de profesores visitantes, que son claves y que hoy día a través de la virtualización se hacen más accesibles y más fáciles de realizar. Uno puede pensar en organizar jornadas de vinculación que están organizadas temáticamente. En este sentido, como una buena práctica, destaco un ejemplo de una universidad mexicana que hizo una jornada organizada por un tema afín a las universidades, y todas las universidades llevábamos a ese foro a todos nuestros investigadores y nuestros académicos para que se conozcan y para que puedan interactuar. Jornadas de capacitación docentes organizados entre miembros activos de consorcios internacionales. En ese sentido también hemos visto ejemplos recientes sobre cómo se han hecho esfuerzos para que universidades afines involucren a los distintos académicos por afinidad temática. Las experiencias COIL también han sido un ejemplo de la pandemia de cómo podemos hacer para que unamos y fortalezcamos el conocimiento mutuo de programas académicos. Y básicamente lo que hacemos es generar espacios de encuentros virtuales o presenciales, donde preparamos la mesa para que estos académicos intercambien conocimientos, se conozcan, construyan confianza, puedan intercambiar información vital de cómo son los aspectos académicos que cada uno trae a la mesa, e intentar entender desde ese lugar cómo se construye un puente. Gracias, Eugenia. Valeria, ¿cuál es la experiencia en San Martín con el tema del involucramiento formal e informal de docentes e investigadores en proyectos internacionales? Ahí me sonrío, sí, porque en realidad me vienen millones de anécdotas. Juan, vos mencionás una de las vías en las cuales desde la Oficina de Relaciones Internacionales nos involucramos para fomentar la participación en proyectos internacionales, porque también la otra vía es que nos busquen con un paquete armado. Voy por esta vía, ¿sí? que es una de las acciones usuales, y yo quiero contarles que cuando llegué a la universidad hace muchos años, lo primero que hice fue armar un comité de internacionalización para que esto fuera formal y tuviéramos, ¿sí?, los referentes en cada lugar. Fracasé absolutamente, ¿sí?
digo, fracasé en ese momento. Después entendí que había que entender la cultura institucional, y para ser sintético, como nos pidió Juan Luis, diría Juan que hoy por hoy tenemos una fase muy formal, ¿sí?, de difusión en escuelas, que son nuestras facultades, de todas las oportunidades de financiamiento, dependiendo cuáles, ¿sí?, van a decanos y decanas, ¿sí? Está la parte formal. También hay un componente de visibilidad permanente a partir del boletín, de noticias. Está abierta esta convocatoria. Otra de las cuestiones, Juan, que solíamos hacer antes, ¿sí?, y ahora se nos complicó un poco, es jornadas de difusión de posibilidades de financiamiento internacional en el campus, abiertas a todo el mundo. La estrategia que más nos ha servido hasta ahora es cuando tenemos una convocatoria que creemos que va de sombrero en la cabeza de un investigador o docente, vamos detrás de esa persona y nos ponemos a disposición para construir juntos el proyecto. Por eso sonreí al inicio, porque en realidad son necesarias por una cuestión institucional las herramientas formales, pero como Euge deslizó muy diplomáticamente, como es ella, considero y creo que las estrategias informales de vinculación directa, de diálogo, de construcción, de puesta a disposición, de articulación entre los actores, estoy hablando de jurídicos, administración, etcétera, ¿sí?, es súper vital. Y ahí sí, coincido con Eugenia, la mesa que los reúne es la mesa de la Oficina de Relaciones Internacionales. Perdón si no fui muy precisa, pero... No, me parece muy interesante, porque creo que lo que sería bueno que después en alguna otra ronda cuentes alguna de las anécdotas, porque yo creo que eso enriquece. Yo a veces tengo la sensación que las oficinas nuestras, cuando empiezan a buscar el involucramiento de los docentes, somos como especie de pastores evangélicos que vamos tratando de convencer, usando las técnicas más seductoras posibles, que en cada caso no es lo mismo, digamos, en la experiencia de Quilmes por lo menos, no es lo mismo convencer a un ingeniero que se involucre en algo que convencer a una terapista ocupacional. Son dos universos, ni que decir a un músico, son universos completamente distintos. Hablando de músicos, en general, cuando se trata de proyectos internacionales, siempre pensamos en las ciencias duras, ciencia y tecnología, y solemos dejar en un segundo plano la idea de que las carreras artísticas tienen buenas chances de obtener éxito en los financiamientos. Me gustaría aprovechar que está Ruth con nosotros para que nos cuente cómo hacen en la Universidad Nacional de las Artes esta tarea de seducción con docentes y con investigadores para lo internacional. Muchas gracias, Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, en nuestra universidad yo no quiero dejar de comentar la importancia que tiene el rol de las unidades académicas y el conocimiento de los docentes, tanto de parte de las secretarías académicas de cada unidad académica, como también en nuestra propia secretaría académica en el rectorado. En nuestro caso, quiero un poco ir por la misma línea que Eugenia, que Valeria. Obviamente hay instancias formales que son, por ejemplo, de convocatorias cuando hay proyectos, y solemos convocar a docentes, siempre teniendo en cuenta la reglamentación de la convocatoria, si son docentes concursados, con años o no de experiencia, eso siempre, obviamente siguiendo todos los pasos administrativos correspondientes, pero también nosotros nos manejamos mucho con dos herramientas que nos sirvieron. Una es el censo, que nosotros realizamos cada 4 años. Nosotros en el censo tenemos información anónima en algunos casos, información con nombre y apellido en otros casos de docentes, el de estudiantes obviamente es anónimo, y de ahí también tenemos un panorama bastante interesante en relación a tema de idiomas, tema de si hicieron alguna instancia en el exterior, si ganaron premios, capacitaciones, si participan en redes. Nosotros desde la Secretaría siempre intentamos que el censo refleje también la parte internacional en las distintas áreas. Y esta herramienta a nosotros nos sirve también como para ir, y cuando sale un proyecto, tener un poco en mente
qué tipo de docente, o si es un proyecto con Francia, saber que vamos a intentar involucrar docentes que ya sepan francés, porque puede ser un requisito excluyente, docentes que ya tengan alguna experiencia internacional, docentes que además cuenten con contactos en algún tipo de universidad donde podamos llegar a tener contraparte. Y como decían anteriormente, las unidades académicas en nuestro caso nos sirven mucho porque ¿quién es mejor que ellos para conocer a sus propios docentes? A veces el universo es tan grande que nosotros podemos conocer algunos que ya tienen experiencias de movilidades docentes, algunos que ya han participado en nuestros programas, pero siempre intentamos recurrir también a las unidades académicas como para que ellos puedan ir y ayudarnos de algún modo a poder ubicar ciertos docentes más allá de convocatorias abiertas que podamos llegar a tener. Gracias, Ruth. Una pregunta para Perdón, Miguel. Juan, que te interrumpa, pero me parece importante hacer esta pregunta ahora que hay en el chat para que no se pierda después, y es de respuesta rápida. Pregunta Ezequiel Sagrado si el censo es una actividad de la universidad o es gestionado por la ORI. No, nuestro censo es propio de la universidad, se realiza cada 4 años, lo venimos haciendo, creo que ya esta es la tercera edición, nos tocaría el año que viene, y la parte de los estudiantes es anónima, y después la parte de los docentes, hay una parte en donde, bueno, más que nada lo que tiene que ver con la docencia, donde esa sí es, o sea, va con los datos, y después hay otra parte que es anónima y nos sirve más que nada como, bueno, para dato cuantitativo. Gracias, Ruth. Ahora le preguntamos a Miguel lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias en donde es el litoral? Pero en particular, si tienen alguna estrategia, si tienen algún sistema de reconocimiento a los docentes e investigadores de la universidad por su participación en actividades internacionales, ¿cómo es el mecanismo? Bueno, gracias, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos y todas? Bueno, a ver, a mí me pareció muy interesante lo que dejaron planteado Eugenia, Valeria y Ruth antes, ¿no? Porque Eugenia planteó algo que es bastante real, que en general a la hora de iniciar la gestión o de darle forma a la gestión, las ORI son en general en las universidades quienes están más preparados para enfrentar la tarea. Eso por un lado. Luego decía recién, un poquito antes, Valeria, respecto a ese doble camino que suele haber en relación a cómo llega el proyecto. A veces el proyecto es promovido desde la Oficina de Relaciones Internacionales y apuntando a la comunidad educativa para despertar algún interés, y hay veces que, bueno, alguien ya viene con un proyecto, con una convocatoria, ¿no? Entonces, cuando vas en un sentido, por ahí tenés que apelar a la estrategia que señalaba recién Ruth, digamos, tener claro cuál es el mapa donde vas a llevar la propuesta. Y, a ver, voy a ser a lo mejor políticamente poco correcto, pero creo que hay una barrera muy fuerte que hay que superar, y es que los actores que están más involucrados con las actividades académicas antes que con las de gestión, a veces miran a quienes trabajamos en gestión con cierta desconfianza sobre cuál es el verdadero interés que hay cuando uno está promoviendo algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que tratar de achicar un poco esa distancia que aparentemente puede haber entre los intereses que puede haber de un profesor que tiene su trayectoria y ha sido convocado desde un ámbito extranjero para participar en un proyecto, y que por ahí tiene cierta desconfianza respecto de qué es lo que la universidad va a hacer con esta propuesta que yo traigo, en la cual me invitaron a mí, y como una especie de distinción en la cual yo voy a tener que someter este convite, y puede obtener más beneficio a lo mejor alguien que no soy yo. En este sentido yo creo que hay que ser
un esfuerzo cada vez mayor para tratar de ser lo más transparente posible, de manera tal de que cuando se pongan en juego estas cuestiones, no se generen este tipo de desconfianzas, ¿no? Entonces, cuando hay propuestas que podemos llevar desde las oficinas hacia la comunidad académica, sea muy, muy claro que la propuesta está abierta a todo el mundo, que todo el mundo tiene las mismas posibilidades de participación y que todo el mundo va a poder tener el mismo reconocimiento. Esa construcción es una construcción que lleva mucho tiempo, que no se da de un día para el otro porque es construcción de confianza. Entonces tenés que ir sumando puntos en tu comunidad académica de la manera más paciente posible y de la manera más sólida posible. Y luego, lo que vos me preguntabas, tiene que haber un reconocimiento, que no solamente sea, digamos, habilitar la difusión de las tareas para que alguien, digamos, encuentre que su esfuerzo tiene en la comunidad académica una valoración y demás. En ese sentido, en la universidad, en mi universidad, la Universidad del Litoral, en el año 2020, creamos una categoría de docente internacional, que es una forma de reconocer, como una especie de acreditación, para aquellos profesores que durante un determinado periodo han desarrollado tareas de índole internacional, que tienen algún componente que las vuelve internacional. Pero bueno, a ver, como conclusión, son tareas en los dos extremos. Al momento de reconocer en el final, pero también al momento de tratar de involucrar a la comunidad académica en el desarrollo de proyectos internacionales, que se sienta parte y que sienta la suficiente confianza para entrar en el juego que ofrecemos o traer el aporte que ellos tengan porque hayan sido invitados, como puede suceder en muchos casos. Es muy interesante lo que decís, Miguel. No sé, mi experiencia, que la comparto acá, es que no tenemos un rol uniforme. El rol que tenemos en ese sentido y nuestra capacidad de aportar depende del grado de madurez de la internacionalización de cada una de las unidades académicas, que no necesariamente son comunes en toda una universidad, sea grande, sea chica, y de la naturaleza que tenga. En ese sentido, nosotros a veces lideramos los proyectos, a veces los gestionamos, a veces los administramos, a veces los fomentamos. Entiendo que las ORIs en ese sentido se presentan flexibles o son las que se adaptan siguiendo las necesidades y el nivel de expertise que cada departamento trae. Y en ese sentido también quisiera destacar la importancia de tener una política interna que nos ayude a articular. Hay una gran diferencia de la gestión cuando existe una política que propicie la internacionalización, que le permite y que ofrece una infraestructura que está planeada a largo plazo, una coordinación entre unidades académicas que van a enriquecer la mirada, pero mucho va a depender de en dónde está y qué es lo que necesita cada uno. Nosotros somos parte de un ecosistema de la universidad, y nuestra actividad puede delimitar o puede fomentar de acuerdo a la necesidad. Sí, ahí, Juan, perdón, me meto un segundito. Miguel mencionaba que muchas veces nos llegan, nos pasa a todos en las ORIs, proyectos o que docentes o investigadores que traen proyectos a los cuales fueron invitados o se enteraron o vienen trabajando con un colega de otro país o diversas situaciones. Y muchas veces nos llegan a nuestras oficinas para evaluar, lógicamente, para pedir si hay algún tipo de apoyo financiero o demás. Entonces, me ha pasado bastante en el último tiempo, y por eso quería preguntarles cómo ustedes manejan este tipo de casos, cómo lo evalúan y cómo llevan eso a que sea que tenga interés institucional o involucrar a otros docentes. ¿Qué metodología utilizan para evaluar este tipo de acciones, de proyectos que surgen, que no son necesariamente de las oficinas de relaciones internacionales, sino que por ahí puede traer a un docente o investigador, o lo que anteriormente mencionaba?
Bueno, no sé si empiezo respondiendo yo. Por un lado, creo que a todos nos debe pasar lo mismo, que es fundamental, más allá de si un proyecto viene por un docente o es una convocatoria externa, siempre pensar en el impacto que va a tener a nivel institucional. Un poco lo que decía Miguel, no es lo mismo un docente que viene a pedirnos financiamiento para hacer una movilidad propia o porque tiene un proyecto que es muy, muy propio y donde tal vez el impacto institucional no es tan claro, que un docente que viene con un proyecto en donde claramente se pueda vislumbrar que el impacto que va a tener en toda la institución va a ser mucho mayor. Nosotros, desde nuestra secretaría, siempre, no solamente desde la secretaría, creo que desde toda la universidad, siempre vamos a privilegiar un proyecto en donde se vea más implicado, no solamente que haya un impacto, sino que se vean implicados además más representantes de nuestra institución, ya sea docentes, estudiantes, donde realmente haya más actores en juego. Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante que haya una clara, un claro apoyo de la unidad académica también, porque puede pasar que un docente tenga un proyecto, pero que a su unidad académica no le resulte viable por el motivo que sea, por un tema de financiamiento, por un tema, muchos docentes antes de hablar con nosotros, mejor dicho, antes de hablar con la unidad académica, vienen directamente a nosotros y tal vez necesitan pedir una licencia, nosotros no les podemos dar la licencia. Entonces, hay ciertos mecanismos que a veces no son tan claros, y lo que nosotros intentamos siempre va a ser eso. Primero, saber cuál es la opinión de la unidad académica para que no entre, no haya un juego de intereses, un conflicto de intereses, y por otro lado, intentar esto, ver el impacto que va a haber a nivel institucional. Obviamente, si se evalúa que el proyecto se puede colaborar o se puede gestionar, siempre la Secretaría está para apoyar esos proyectos, está para gestionarlos en el caso de que sea necesario, y para nosotros es muy importante también que esos proyectos intentemos que sean transversales entre distintas unidades académicas. Nos gustan o intentamos, debido a que nuestra universidad es de artes, que tal vez no tengan tanta facilidad en otras universidades, que si un proyecto es de, no sé, de artes del movimiento, pueda haber también algún docente que colabore desde artes audiovisuales, que pueda haber un docente que colabore desde formación docente. Creemos que le da como mayor fortaleza al proyecto y que institucionalmente nos interesa más eso, que pueda tener mayor visibilidad también entre todas las unidades académicas y que haya más actores implicados. Me sumo, Gastón, por tu pregunta y añado algunas cuestiones a los comentarios de Ruth y de Euge. Euge decía que es necesario tener una política vinculada a esto y en general es un proceso, ¿no, Euge? Y por ahí aquí veo colegas de instituciones en distintos momentos de la propia universidad y de las políticas, y lo que creo que todos tenemos más o menos en claro, mal que nos pese, es que no somos prioritarios. ¿Sí? Que siempre hay otros sectores de la universidad que somos más importantes que nosotros. Entonces, desde la experiencia, lo primero que hace es mucho esfuerzo en presentar el tema y las posibilidades de financiamiento para todos, ¿sí? Porque hay algunos que pueden obtener financiamiento de la Unión Europea, de un Horizonte 2020, ahora ya no, no me acuerdo cómo se llama la nueva convocatoria, y otros pueden, ¿sí?, presentarse para una movilidad específica. Lo que hay que tener en claro es tratar de tener un kit, ¿sí?, para todos, porque me parece que eso también posiciona a la Oficina de Relaciones Internacionales como un área de servicios, ¿no?, como un área de apoyo para no solo los que tienen muchas chances. Gastón, lo que vos decías creo que lo padecemos todos. Una de las cuestiones, ¿sí?, que padecemos las oficinas de relaciones internacionales es que hay algunos docentes e investigadores muy proactivos que tienen sus propios proyectos y por ahí por fuera de la estructura institucional, ¿sí? Perdón que sea también tan gráfica. Entonces, para algunos servimos mucho de muletas y otros solo nos necesitan, a veces cuando es un aval formal requerido. En este sentido,
después de mucho aprendizaje, al menos en la Universidad Nacional de San Martín, lo que hemos decidido mediante una resolución rectoral es que todos los proyectos que involucren a la institución, a cualquier persona, requieren la firma de la máxima autoridad con, Ruth, lo mismo que vos decís, el aval previo de la unidad académica. Lo que nosotros tenemos que garantizar, como decía antes, como área de servicio, es que ese proceso sea rápido. No le podemos dilatar burocráticamente el aval, pero sí el registro, y no desde una cuestión de control, sino de acompañamiento, diciéndole, si ganás, vamos a poder acompañarte, y además tenemos todos estos antecedentes de otros proyectos que tiene la universidad para que tu postulación mejore, ¿sí? Y además hay un grupo en la universidad, como esa Ruth, que también trabaja en el tema ambiental, pero de educación, no solo desde ingeniería, con lo cual estaría bueno que lo... Y ahí se arma este ecosistema, ¿sí?, que mencionaba Euge. Voy a ser sintética. Hay un modelo para cada institución en su momento con su cultura institucional. Siempre los canales informales priman, nosotros tenemos que ser un lugar, un espacio de diálogo abierto y interacción, y todo lo que se pueda crecer en formalidad e institucionalidad para cobijar todas las iniciativas, mucho mejor. Mucho más trabajo también, pero mucho mejor para el futuro de la institución. Me parecieron muy interesantes las últimas intervenciones. Creo que hay cuatro elementos que son muy importantes para tener en cuenta y poner en práctica y revisar todo el tiempo. Uno es la idea de que la construcción de confianza es algo que justamente se construye, que es un proceso y que no es instantáneo, digamos. El otro es la necesidad de la flexibilidad de las oficinas de relaciones internacionales, de las OIS. Porque tenemos que estar preparados para distintos tipos de interacciones con nuestros docentes, con nuestros investigadores. Requieren distintos servicios de parte nuestra. El otro tema, el tercer tema, que es importantísimo, lo mencionaron varios, es el tema de la necesidad también de tener en cuenta los equilibrios políticos e institucionales y administrativos al interior de nuestras universidades, porque de eso se trata. Cuando uno recibe un contacto, una consulta de un profesor del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Quilmes, es razonable que antes de avanzar mucho, consulte con las autoridades del departamento, porque no se puede avanzar sin tener esa cobertura. Y el otro tema, que creo que también lo dijeron varios, es esta cosa de que hay los docentes y los investigadores. Hay de dos tipos. Están los que ya vienen internacionalizados, que por su tarea, por los años de trabajo, ya tienen una gimnasia y ya tienen casi ya su equipo y su red de contactos internacionales. Esos también necesitan a nuestras oficinas, pero yo creo que esto es una opinión personal, donde se juega la verdadera internacionalización de nuestras universidades es con los otros investigadores, con los otros docentes, los que no están internacionalizados, que inclusive hasta suponen que lo internacional no es para ellos, es para otro tipo. Y la verdad que la experiencia nos demuestra que esos docentes que creen que lo internacional no es para ellos, cuando se les ofrece la oportunidad, hoy alguien dijo también, el tema, lo que pasó en pandemia con las clases de espejo, en un sentido, fue un desastre en muchos sentidos. Pero si para algo sirvió fue para familiarizar a todo el mundo, inclusive a los docentes, con el uso de herramientas virtuales que les permitió hacer actividades internacionales que antes eran impensables. Juan, perdón, no te quería interrumpir, quería terminar la idea y creo que se entendió perfecto, pero se te está escuchando mal el micrófono. Si querés, a Pablo volver a aprender, yo continúo y aprovecho todo esto que venía surgiendo y también varias preguntas que surgieron en el chat. Ahora le transmito un par que le hicieron a Miguel con el tema del reconocimiento que mencionabas, que me parece fundamental y el paso que todas las ORI deberíamos dar en cuanto a las actividades de los docentes e investigadores en el extranjero. En ese caso también hay
hay algunas preguntas al respecto que si podés comentar, Miguel, un poco más sobre esa categoría de docente internacional y también, bueno, vinculada también para Miguel, puede explicar mejor a quiénes se llaman docentes internacionales y cuáles son sus derechos y obligaciones, o es simplemente una mención honorífica. Bueno, si puedes comentar un poco más, Miguel, y explicar de qué se trata esta categoría y a qué abarca. Te doy la palabra. Bueno, dale. A ver, lo que tratamos de hacer es instalar en el claustro docente una lógica que nació prácticamente con la internacionalización, si aceptamos de alguna forma que en el origen era la movilidad de estudiantes y a partir de allí se fueron dando un montón de otras cosas, ¿no? La movilidad de estudiantes fue una especie de primer componente genético en la internacionalización y siempre se terminó entendiendo que existía movilidad y no turismo académico cuando la experiencia terminaba en el reconocimiento de los créditos y esa actividad que el estudiante había realizado en otra universidad extranjera terminaba significando un avance en su carrera en la propia universidad, por lo cual había un reconocimiento efectivo de las asignaturas y demás. Con esa lógica creo que evolucionó, creció, mejoró, se perfeccionó y aunque le falta mucho, la movilidad de estudiantes sigue siendo una especie de columna vertebral en todo lo que es el proceso de internacionalización en las universidades. Pero nunca hubo nada parecido que reconociera el esfuerzo de muchos docentes que realizan tareas de orden internacional, porque colaboran con otros profesores, porque enseñan, porque, bueno, ahora hay múltiples variantes en lo que tiene que ver con la tarea académica a nivel internacional que puede desarrollar un profesor, un investigador, etcétera, etcétera. Y eso nunca se ve reflejado en ningún lado. Es decir, más allá de que es difícil tener aspiraciones económicas respecto a esto, es decir, que algún profesor cobre por alguna tarea económica, nosotros un poco en broma en la universidad decimos, bueno, si no logramos oro, al menos que sea bronce. Entonces, dijimos, esto debería tener algún reconocimiento que tenga gravitación, como la tienen, en el currículum, es decir, en aquello que luego se tiene en cuenta al momento de categorizar a un docente, en su escalafonamiento, cuando tiene que ir a un concurso, etcétera, etcétera. Entonces, nos pareció que era importante generar al menos una resolución propia de la universidad, reconociendo una categoría para el docente, una condición, aquellos que desarrollaran actividades internacionales, obviamente con ciertas condiciones, orientado en los dos sentidos, tanto para el propio profesor, profesor de la universidad, el profesor ordinario, el profesor que accedió al cargo por un concurso, como fuere, y también para, sobre todo, el profesor extranjero, que el profesor al menos se lleve esa posibilidad de decir que la Universidad del Litoral, si él prestó un servicio, hizo un trabajo que tuvo como beneficiaria a la comunidad educativa de la Universidad del Litoral, la universidad le reconoce formalmente esa tarea, esa condición, haciéndolo en parte de la propia comunidad educativa. Entonces hubo una resolución del Consejo Superior de nuestra universidad que estableció esa categoría y una serie de requisitos que no voy a explicar ahora porque son, bueno, un poco largos y no tiene sentido, pero que, a ver, también respetan cierto criterio de tipo internacional, es decir, esto también tiene que ser un beneficio para nuestra universidad y para la universidad extranjera, es decir, muchas veces los mecanismos de acreditación, de reconocimiento, los rankings y demás, se fijan cuántos profesores extranjeros tenés, cuántos profesores extranjeros recibiste, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y dónde está eso? ¿Dónde queda plasmado eso? Bueno, nosotros de esa manera, al incorporar esa condición, creo que hemos ganado un poquito para los profesores, un poco para la propia universidad, le ofrecemos esto a las universidades extranjeras y en definitiva vamos ganando todo como una comunidad de trabajo, como una comunidad que está orientada a favorecer el proceso de internacionalización.
es un poco la idea en general, ¿no? No me puedo poner a explicar acá todo el procedimiento que implica la resolución, luego la reglamentación y demás, pero bueno, vamos en ese camino que nos parece interesante. Ahora la lucha será cómo esto entra en los reglamentos de concurso, la ponderación de las actividades del profesor internacional, que por ahí hay veces que ni siquiera están bien ponderadas las actividades docentes, por ejemplo, ¿no? Las actividades de enseñanza. Bueno, luego si aparece o no en alguna pestaña del SIGEVA, cómo aparece, demás, todo eso de lo que también vivimos los profesores, es importante que quede en algún lugar registrado. Esa es la idea general. Después, bueno, si alguno quiere, puedo pasar mi mail y le explico un poco más. Gracias, Miguel. Bueno, quería pasar a otra línea de otro grupo de preguntas, digamos. Quería preguntarles qué estrategias formales e informales manejan ustedes en el relacionamiento con posibles socios internacionales. Muchas veces, sobre todo en proyectos europeos, es imprescindible tener una red de contactos para poder ser invitado a sumarse a iniciativas de proyectos Erasmus, sobre todo Capacity Building, o no es fácil a veces conseguir socios para el desarrollo de programas, inclusive con financiamiento local, como pueden ser los Arfitec, Arfagri. Hay que encontrar el socio francés o sumarse. ¿Qué estrategias manejan ustedes? Por ejemplo, Eugenia. Sí, perdón, voy Juan a tu pregunta, pero no me quiero olvidar de algo que me quedó picando de la intervención de Miguel, breve, prometo. Una de las cosas en tema de reconocimiento que quería sumar a todos los que ustedes han mencionado es el tiempo. Uno de los valores que más pueden sentir los académicos y los investigadores, y si la universidad les reconoce con tiempo para poder llevar adelante sus actividades, el haber realizado alguna actividad internacional. O sea, no es solamente la reputación o todo lo que es la producción, sino el facilitarles con tiempo libre para que ellos puedan llevar adelante sus inquietudes y sus intereses. Y con esto cierro, Juan, perdóname, vuelvo a tu pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros entendemos de mayor valor en esto de construir confianza y de construir una red de valor para la universidad? Nosotros por lo menos nos anclamos muchísimo en las redes de socios internacionales. A través de las redes es donde accionamos la mayor cantidad de actividades y tenemos una política de incrementar nuestra presencia dentro de estos consorcios. Consorcios organizados temáticamente o consorcios organizados por interés geográfico, también por un tema de geografía. Cada vez más sentimos que esos son los espacios donde ya hay muchas preguntas, el ser parte hace que muchas preguntas no se tengan que hacer y que te lleva a un nivel de paridad de intereses a una velocidad superior a si uno hace un trabajo de hormiga uno a uno con una universidad. Entendemos que a través de los consorcios hay mecanismos de aceleración y hay consorcios dedicados a la investigación, hay consorcios dedicados a la extensión, hay consorcios que se dedican al intercambio estudiantil o quizás intercambio de docentes. Pero el estar dentro de este grupo de afinidad siempre nos ha permitido ir a mayor velocidad. Y dentro de eso es cómo uno va trabajando su vínculo dentro de los socios para poder llevar adelante proyectos en común. Pero ya hay un interés común desde ese lugar. Y desde ese lugar hacemos las estrategias que yo ya algo mencioné, o sea, jornadas, espacios, momentos de encuentro, pero es a través de una red donde ya hemos establecido y hemos traspasado la confianza.
Valeria, en San Martín, ¿cómo manejan el tema de la relación con los posibles socios internacionales o externos? Estaba pensando lo que decía Euge y nosotros básicamente participamos activamente en redes, pero sobre todo para grandes proyectos de investigación, ¿sí? Y eso ha sido una estrategia exitosa. Nos hemos anclado en vínculos previos, ¿sí? De algún grupo de investigadores o con algún reconocimiento, ¿sí? En el campo en el cual se manejaban, ¿no? Que digamos, ahí la estrategia, Juan, digamos, para hacerlo como muy dicotómicamente lo que dice Euge, diría que nosotros somos mucho más bilaterales, ¿sí? Respecto a la estrategia que lo que cuenta Euge de redes, y en ese sentido sí vuelve a ser muy relevante la confianza y el conocimiento previo, ¿sí? Y ahí, digo, vuelvo a cómo es quiénes son las y los docentes, los investigadores, las tradiciones de formación de la disciplina, dónde se formaron, dónde hicieron un postdoc. Esa información es vital, ¿sí? Y la otra cuestión, Juan, es la anticipación, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es como un registro previo de qué convocatoria va a venir, ir analizando las convocatorias con tiempo, porque cuando abren, esto no tiene que ver tanto con los socios, perdón Juan, pero voy por esa vía, porque lo que hay que trabajar es con socios, con los actores propios y con previsión de tiempo, porque otra de las cuestiones es que las convocatorias suelen tener un mes, 2 meses, y la densidad de muchos proyectos requiere mucho trabajo previo, ¿sí? Entonces ahí también hay otra cuestión importante. Y lo último es que empezamos, a ver, para sintetizar, tenemos socios tradicionales con los que nos presentamos a todo, de acuerdo a áreas temáticas. Y lo que hemos empezado ahora, porque el horizonte de Estados Unidos y el europeo es muy vasto, es complejo, pero se acota, es buscar alternativas en países no tradicionales, ¿sí? China, Turquía, India, Rusia. Entonces ahí estamos buscando socios nuevos, con lo cual la estrategia es a mediano plazo, es empezar a conocernos, y ahí también, Juan, que hiciste la pregunta, y el resto de todos los que están aquí, espero que no durmiéndose, porque es una hora complicada. Es mucho tiempo, Euge, también nuestro tiempo, no solo el de ellos, ¿sí? A nosotros es una inversión que no sabemos cómo sale. Y ahí es un tiempo pandémico, nos estamos reuniendo a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche. Imagino que a muchos de ustedes, Nori, te veo así, entonces ahí autovalorar, ¿sí? nuestro propio tiempo, y decirle a Miguel que vamos a tener que hacer una resolución complementaria en Litoral también para reconocer estos extras de los que trabajamos en gestión. Juan, no sé si respondí. Sí, perfectamente. Sobre todo me parece muy importante la idea de la necesidad de pensar en la apertura de nuevas áreas, ¿no? Esto se notó claramente en el último Erasmus, donde como se manejó distinta, por ejemplo, la asignación de movilidades, era más fácil conseguir movilidades con Hungría que con España. Entonces había que aprovechar eso. ¿Cómo es el tema de los socios en el caso de las carreras artísticas, Ruth? Bueno, en nuestro caso, un poco siguiendo la línea de Valeria, también tenemos socios tradicionales que surgen primero de convenios que generalmente nos dan muy buen resultado, que posibilitan movilidades, posibilitan participar en proyectos Erasmus. Después yo no dejaría de mencionar, en el caso de estos nuevos socios que uno va buscando, que a veces uno sabe que necesita un socio en un país específico porque la convocatoria es para ese país. Es importante el rol que cumplen los consulados y las embajadas de colaboración con las universidades. Para nosotros, en la mayoría de los casos, es fundamental tener un buen vínculo con nuestros consulados en el exterior y también con las embajadas de otros países acá en Argentina,
y también ir por esa vía, un poco por la vía de Cancillería, para ir un poco en búsqueda de socios a los cuales tal vez no nos resulta tan evidente, no sabemos por dónde empezar, o a veces es mandar un mail y no sabemos si del otro lado vamos a tener una respuesta o no. Nos pasa, por ejemplo, en el caso de China, que a veces la ayuda por vía protocolar es muy importante. Y creo que también hay que agregar hoy en día el tema de las redes sociales, que no es algo menor. LinkedIn, por ejemplo, es una herramienta que, si uno la sabe utilizar bien, es muy importante que tengamos en las oficinas de relaciones internacionales, porque ahí hay esto que decía Eugenia de los consorcios. Bueno, están muchos consorcios o muchas redes a través de LinkedIn, entonces uno sabe cuándo hay una convocatoria, qué es lo que están buscando, y a veces es cuestión de suerte también, de saber que están buscando una universidad latinoamericana que tenga carreras de arte. A nosotros nos pasó que nos buscan, obviamente por nuestras carreras, de países como Polonia, países de Rumania, que es donde últimamente hemos tenido más proyectos Erasmus, que probablemente nosotros no hubiésemos ido en su búsqueda, pero sí fue al revés. Entonces, creo que estar activo en las redes sociales con respecto a saber bien, como dice Vale, cuáles son las fechas de convocatoria de los proyectos, participar en grupos temáticos es muy importante. En el caso de Euge participan en grupos de ingeniería, nosotros participamos en redes de universidades de arte. Es como un poco toda esa mezcla. Y obviamente no olvidar los socios, los tradicionales, con los que uno ya sabe que tiene, no sé si un éxito asegurado, pero bueno, con los que ya viene trabajando y sabe, hablan el mismo lenguaje, por decirlo de alguna manera. Hay confianza, a veces no se tiene que ir tanto a lo formal, sino que uno puede avanzar en un proyecto sin necesidad de tanto formalismo, porque hay un conocimiento previo, pero creo que nosotros utilizamos todas estas herramientas, no sé si una más que la otra, pero creo que hoy en día necesitamos ir por todas estas herramientas, no una sola. Gracias, Ruth. Voy a hacer una última pregunta general para después dar espacio a que Gastón maneje las preguntas que se hicieron en el chat, que felizmente han sido muchas. Una de las características que tiene cuando se trabaja en este tipo de proyectos es que una cosa es el proyecto que se diseña, otra cosa es el proyecto que se implementa, que frente a la realidad se van generando ajustes, y luego está el momento de rendir el proyecto, de hacer los informes y de inclusive medir los impactos del proyecto. ¿Cómo manejan en sus universidades estas tres etapas distintas de los proyectos? ¿Perciben esta situación? ¿Cómo lo han venido manejando? A cualquiera que quiera recoger el guante. Pero alguno recójalo. Estaba esperando que Miguel hablara. ¿Está por acá, Miguel? Si no recojo yo y empiezo rápidamente. Juan, es súper difícil lo que... A ver, yo digo que es más fácil ganar un proyecto que ejecutarlo, es más fácil ejecutarlo que rendirlo, es más fácil rendirlo que valorarlo, ¿sí? Porque en realidad, pues, digamos, por multiplicidad de cosas, pero la secuencia como muy sintética es esa. Tenemos involucrados a muchos actores, no solo nosotros, ¿sí? Desde la Oficina de Relaciones Internacionales. Juan, lo hablamos en la charla previa con el equipo, la interacción con las áreas de administración, el tema del tipo de rendición que hay que hacer específico para cada convocatoria. Requiere a veces muchas competencias, tiempos, ¿sí? Yo creo que, al menos desde mi experiencia y lo que vivimos en nuestra universidad, la etapa de rendición y sobre todo de evaluación. Rendición se rinde porque si no después es un juego que no jugás, ¿sí? Por eso hay que convencer a todo el mundo de la relevancia de la rendición, de que Marina Larrea está ahí, siempre están atentos, mandándonos recordatorios. Nosotros en la universidad tenemos un equipo específico dedicado a rendiciones, ¿sí?
pero no por virtud, sino por falencia, y eso nos es de gran ayuda, pero nosotros desde la Oficina de Relaciones Internacionales tenemos que tener la expertise de qué requiere cada tipo de proyecto. Y Juan, lo que sí debo decir es que quedamos muy lejos, ¿sí?, de la valoración o de la evaluación de impacto o de la evaluación que fuere, ¿sí? Esa etapa nos la perdemos porque ya estamos buscando otro tipo de financiamiento, y ahí paso a responder para extensión, para innovación, para el desarrollo de patentes, para movilidad de docentes. O sea, somos en general oficinas muy chiquititas, en general hay algunas que tienen, pero en general nunca alcanza la cantidad de gente para todo el proceso del ciclo de proyecto, ni para todas las áreas. Lo veo a Ezequiel a sentir ahí, me imagino que en La Matanza les pasa lo mismo. Nora se está sonriendo y se tapa la boca para que Juan Luis no la mire, así que veo que lo que estoy diciendo les hace sentido, y ahora sí, nomino a quien quiera seguir. Es complejo, la parte que le damos más visibilidad es cuando ganamos. Diría que en todo esto es casi la más fácil. Sí, yo te voy a robar esta cosa de que es más fácil ganar un proyecto que implementarlo, y es más fácil implementarlo que rendirlo, y es más fácil rendirlo que valorarlo, porque realmente me parece muy... Salió aquí, lo voy a registrar, no lo había dicho antes, ¿eh? No, pero es muy... Y otra cosa que yo voy a ser muy, muy políticamente incorrecto, la experiencia es que en general los proyectos duran 3 años, ¿no? En el primer año generalmente uno está muy ordenado, muy... no solo uno, el consorcio, el grupo está muy armado, y entonces planifica. El segundo año hay como una suerte de estancamiento, se empieza a empiojar todo, y el tercer año hay que cerrar el proyecto a como dé lugar, lo cual genera no pocos malos entendidos y situaciones traumáticas, ¿no? Pero bueno, vamos a pedirle a Miguel que cierre esta etapa con sus palabras seguramente sabias. No espere tanto de mí, Juan. Lo que dice Valeria de alguna forma refleja o sintetiza, muy bueno, la síntesis, la crisis de confianza a la cual yo hacía referencia al principio. La aspiración sería invertir esa lógica que dijo Valeria, porque en definitiva parece que no coincidieran los intereses, llamémosle políticos de gestión, con los intereses de los académicos. Cuando al académico le termina interesando el impacto y la valoración de ese impacto, el haber dejado algo para su equipo de trabajo, para la universidad, para sus estudiantes, todo su equipo, lo que parece más importante a veces para la gestión es el lustre que brinda haber conseguido el fondo, haber conseguido el dinero. Entonces, si fuéramos un poquito más equilibrados, estaríamos dando otro mensaje. Y en realidad no debería haber 2 mensajes, debería haber uno solo. Y acá yo me permito recordarme a mí mismo y invitar a que todos recordemos que muchas veces escuchamos de los expertos en internacionalización que nos dicen el fin último de la internacionalización es que las oficinas de internacionalización desaparezcan y que las instituciones sean internacionales sin que haya alguien que esté dándole empujones hacia adelante a la universidad. Difícilmente eso vaya a pasar, al menos en un futuro cercano. Pero me parece que la lógica debería sí, orientar un poco lo que se, ¿no? No perder de vista eso. Porque eso nos permitiría tener otras estrategias, sobre todo, ahora vuelvo un poco a la cuestión anterior. Las estrategias para conseguir los socios. Vos podés tener muy buenas... A ver, yo creo que hay como 2 líneas de trabajo. Uno son aquellas estrategias que vos hacés como encargado de relaciones internacionales, de una oficina, de la universidad, y tratás de posicionar del mejor modo posible a la universidad para que sea visible para aquellos que están a la expectativa de encontrar un socio para un proyecto internacional. Y después está la otra, que es la de fortalecer la tarea de los académicos, que son invitados o que también buscan lo mismo en su universo de relaciones.
Si tenemos en cuenta que nosotros deberíamos tratar de ir desapareciendo para que todos sean internacionales en cada universidad, lo que tenés que darle a ese académico que está buscando un socio internacional o que está tratando de incorporar la internacionalización a su tarea, es darle todo, no retasearle nada, darle todo el soporte que tiene, tratar de orientarse a que él mismo pueda resolver la cosa. Después sí, bueno, lo mismo tenés que llevarlo a las otras áreas de la administración para que las áreas económicas financieras no tengan que explicar, cada vez que haya que hacer una rendición, tenés que explicarle los problemas del cambio, de las monedas extranjeras, de las transferencias internacionales y todo eso. Pero me parece que va por ahí la cosa, no hay que perder de vista esa visión, ¿no? La aspiración es que tengamos universidades con un perfil internacional más alto. Gracias, Miguel. Bueno, ahora le paso entonces a Gastón para que coordine el tema de las preguntas desde el chat y ya vamos cerrando. Gracias. Muchas gracias, Juan. Yo, antes de pasar las preguntas del chat, una última pregunta con respecto a este tema. También voy a apropiarme de la frase de Valeria. Creo que ahora va a ser la conclusión de este webinario. Después le pedimos la pase por escrito para que nos quede a todos. No, pero consulta me parece un tema muy, muy importante y que creo que no, o por lo menos en nuestro caso tampoco hemos logrado resolver. Y la consulta concreta es si ustedes creen que quizás por ahí el desarrollo previos de indicadores puede ser una medida para poder tener al menos cierta evaluación del impacto de estos proyectos. Definitivamente, los que me conocen, y acá hay muchos, saben que soy de las que cree que hay que empezar por el final del cuento para entender después y poder valorar los proyectos desde el inicio. No es fácil, no solamente porque hay que encontrar esos indicadores de valor, sino también porque en muchos de los proyectos uno pierde visibilidad. En muchos casos nosotros estamos involucrados quizás en el inicio o colaboramos para la gestión del proyecto, pero luego, para iniciar el proyecto, pero luego entra dentro del mundo académico y a veces cuesta volver a traer esa información como para poder hacerle el cierre. Pero sí, nosotros tenemos indicadores como cantidad de alumnos involucrados, cantidad de citaciones, depende del proyecto, ¿no? Pero cantidad de citaciones, publicaciones, hay muchos indicadores que tratan de evaluar ese proyecto y su relevancia institucional, y eso también responde a una pregunta que quedó en el proceso, en esta conversación, que fue cómo elegimos un proyecto. Elegimos ese proyecto de acuerdo a si involucra mayor cantidad de alumnos, si involucra su producción es específica. Esas son las cosas que nosotros miramos a la hora de elegir y después hacer el cierre. Muchas gracias, Euge. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, en el chat está puesto el enlace al formulario para registrar la participación, así que lo invitamos a completarlo. Ahora sí voy a transmitir unas preguntas que se hicieron a través del chat. Voy a comenzar con una, me parece interesante para iniciar. Creo que es Samantha, no me sale bien el nombre. No me aparece el nombre completo. Quería consultar a los expositores si desde el rectorado se plantearon áreas y regiones prioritarias con las cuales vincularse y a las cuales priorizar a la hora de dar difusión interna. Y pone como ejemplo si algún área de vacancia con una región determinada. Es decir, si hay en las universidades, en nuestras universidades, ese tipo de previsión inicial. En el caso de nuestra universidad no, en tanto y en cuanto la prioridad es temática, ¿sí? Y la otra cuestión es que estamos trabajando cada vez más en consorcios interregionales, ¿sí? Los grandes proyectos suelen tener socios de todas las regiones. Euge, vos me preguntabas al inicio qué proyecto tenés en la cabeza, y
de uno de los más lindos y complicados fue uno que se llamaba Brain Initiative, que era de Barack Obama en aquella época, pero que duró un montón. Y para responderte a vos, Gastón, este proyecto tenía socios de todas las regiones, ¿sí? Y entonces, a ver, nosotros no tenemos una estrategia regional vinculada a proyectos, a la búsqueda de socios y a la prioridad, sino sí temática, ¿sí? Y en general, además, se definen más en las áreas de investigación, o si son académicas en las académicas y de extensión en extensión. Estoy pensando en deporte. Ahí había una pregunta vinculada a extensión. Nosotros tenemos una actividad muy fuerte vinculada al deporte internacional y ahí los socios se buscan por la complementariedad, por la cooperación o por el tema. Más allá de... No hay una cuestión meramente geográfica. Sí, lo mencionaste, Vale, iba a tocar ahora ese tema, el tema de la extensión, que también aprovecho que lo mencionaste para ya transmitir la pregunta, que me parece muy interesante, que hablamos de los docentes y los investigadores, que hay de la extensión, cómo manejamos los proyectos en cuanto a la extensión. Ahí para cualquiera que quiera contestar. ¿Voy a hacer algún comentario? Bueno, particularmente en nuestro caso, es bastante complejo porque lo que a veces llaman extensión o lo que se suele llamar extensión, en nuestro caso está también muy ligado a nuestros planes de estudio. Y el componente internacional nunca falta en eso. Entonces, creo que ahí a nosotros particularmente estamos intentando, también volviendo a esto al tema de los indicadores, poder de algún modo darle mayor visibilidad y poder de algún modo medir el impacto de algunas actividades que podrían ser actividades de tipo extensivas en muchas universidades, en las nuestras pueden estar dentro de la currícula, como ser el caso de intercambios a nivel de compañías de danza, el caso de exposiciones, y también específicamente lo que es la producción artística de los docentes a nivel internacional, que es algo que sabemos en muchas universidades, no solamente en una universidad como la nuestra, que es alta, o sea, hay docentes que exponen mucho, producen mucho a nivel internacional, y nosotros eso no lo tenemos todavía medido, y es uno de los indicadores que estamos intentando poder cuantificar. Igual creo que la extensión forma parte, así como la investigación de un todo, ¿no? El componente internacional está en toda la universidad, o esa es la idea, que la internacionalización sea un proceso integral. Entonces nosotros no somos tan de la idea de dividirlo en lo que es la extensión o lo que es la investigación, pero sí de poder medirlo y poder acompañar los procesos extensivos a nivel internacional. Es un área, la extensión, que está íntimamente, por lo menos en nuestro caso, y en la mayoría de las universidades, imagino, está íntimamente relacionada con lo internacional. Entonces, nosotros le damos apoyo y muchos proyectos terminan recayendo tanto en la parte de extensión como en nuestra secretaría, porque son muy transversales en el funcionamiento. No sé si eso respondió. Sí, creo que sí, y está bueno lo que comentás también, quizás como una reflexión personal y que se la transmito en el caso de la extensión, que es tan importante para nosotros como la entendemos en las universidades argentinas. Quizás en otros países tengan otro concepto de la extensión y eso dificulte un poco la ejecución de los proyectos. No lo sé, lo transmito si hay alguna opinión al respecto, pero me parece que quizás ahí nosotros tenemos esta concepción, y es repito, tan significativa para nuestras universidades, y es una de las funciones básicas de nuestra universidad, quizás en otros países no sea tan abarcativa como nosotros la entendemos. Voy a aprovechar. Sí, Gastón, yo comparto eso. Yo creo que es un tema que hay que aclararlo, ¿no? La extensión, como la entendemos en el sistema universitario argentino y en algún otro país de Latinoamérica,
no tiene que ver con el entendimiento que tienen otras regiones del mundo. Eso no quita que no se puedan hacer, como dijo recién Ruth, algunos proyectos y algunas actividades colaborativas con socios internacionales que en nuestra mirada serían proyectos de extensión. Eso es así, tal vez no abundan por esta diferencia, pero sí, es así, hay que aclarar eso. Gracias, Miguel. Nos queda poco tiempo ya para ir cerrando. Voy a transmitir un par de Disculpa, preguntas más. Gastón, Sí, cómo un no. tema con lo de los proyectos de extensión y lo internacional. Una vez lo estuve discutiendo con el secretario de Extensión de Quilmes, porque yo creo que es un error considerarlos antagónicos u opuestos o no complementarios. Al contrario, yo creo que uno de los valores que tiene la universidad, no solo argentina, sino latinoamericana, es la vinculación de la universidad con el territorio. Y eso es algo que es muy atractivo para ciertas universidades, sobre todo europeas y algunas norteamericanas también. Entonces, eso es un valor, no un problema. Si nosotros conseguimos, llamémosle, internacionalizar nuestra política territorial, es un elemento, es una máquina de generar posibles recursos. Yo creo que hay que cambiar a veces me pasa a veces en los discursos que tengo, discusiones que tengo internamente en la universidad, como que me contraponen el presupuesto que se aporta a lo internacional versus el presupuesto que se aporta a la política territorial. No tiene por qué ser, yo creo que hay mucho de complementariedad que puede andar bien. Yo coincido en Sí, eso, Juan. Totalmente, Juan. Sí, adelante. coincido totalmente y con la cosmovisión o definición que está en el chat. Hay fondos específicos, ¿sí? De cooperación. Pongo un ejemplo, cooperación canadiense, nosotros hacemos un proyecto sobre migrantes en la Reconquista. Cooperación italiana con tema pymes. Hay que buscar las alternativas, ¿sí? Y por ahí no son los típicos Erasmus, son otro tipo de proyectos. Y ahí le respondo a Julio, de paso, que estaba en el chat preguntando el tema de internacionalización y nacionalización. Justamente teniendo clara la agenda, ¿sí?, y de prioridades, es mucho más fácil la interlocución. Sí, Julio, porque lo estoy viviendo en este momento, es muy compleja a veces la interacción con los socios cuando vienen con proyectos ya muy preformateados, ¿sí?, que es el caso de muchos Erasmus. Ahí los márgenes de maniobra son, la verdad, complejos y tenemos que sacar nuestras mayores habilidades de negociación y diplomacia para no romper todo. Pero último consejo, yo después ya me cierro el micrófono. Para los que están empezando, la cuestión más básica es que estén registrados, ¿sí?, que estén registrados ante la Unión Europea, en Estados Unidos que tengan el dance number. La cuestión de la institucionalidad, y esa institucionalidad cuidada, protegida, desde la Oficina de Relaciones Internacionales, es un valor que ustedes tienen que conservar. Gracias, Vale. Sí, Julio, yo también coincido y quizás nos faltó desarrollarlo, lo vamos a dejar también para los próximos webinarios, el tema del acompañamiento de la reglamentación interna, que me parece clave. Quizás nos faltó un poco desarrollarlo hoy, lo vamos a tomar para los próximos webinarios. Voy a transmitir las últimas dos preguntas, pues estamos ya casi sobre la hora. Hay una que fue la primera que se realizó, que les pido, yo no termino de entenderla bien, pero quizás ustedes sí, sobre todo le tengo fe a Miguel. Dice, al gestionar los proyectos, ¿qué metodologías profesionales utilizan a la hora de ejecutar los programas o portfolio de proyectos? Entre tantas, y se mencionan algunas, como el PMI, Scrum o Agilidad, IDMA, pregunta Juan Martínez de la Universidad Nacional de Luján. No sé si alguno tiene algún comentario para hacer respecto de esto. ¿Me disculpas? Porque sí, por favor. Trato de ir en ayuda de Miguel, digamos. En realidad, la verdad que los proyectos, por lo menos en la experiencia personal e institucional, digamos, ya te vienen como condicionados en su manera de administración por la propia convocatoria. Entonces, no hay mucho margen para tomar decisiones sobre qué sistema utilizar. Sobre todo porque, y eso es un tema que lo vamos a ver en futuras
eventos de este ciclo, hay un rol, hay que diferenciar claramente entre la institución que coordina los proyectos y las instituciones que son socias e integrantes del consorcio, digamos. En todo caso, es la institución que coordina el proyecto la que puede definir un sistema específico de administración, de gestión del proyecto, digamos. Pero desde ya que en Quilmes no tenemos nada de eso las veces que nos ha tocado coordinar proyectos. Gracias, Juan. Creo que quedó claro con tu intervención. Últimas dos. Una que me pareció interesante también es de Claudio Gregorio, cómo se incluyen a nuevos o futuros investigadores, entiendo que serían aquellos jóvenes, que como llamamos jóvenes investigadores, si poseen algún programa o cómo se los incluyen en nuevos proyectos. La lógica de los proyectos justamente tiene esa virtud, ¿sí? Que pueden estar liderados por investigadores super senior, pero en general lo que buscamos son proyectos que incluyan la movilidad y la formación con socios, ¿sí? Básicamente los proyectos europeos tienen estas características y muchos americanos también, de que los doctorandos, ¿sí? O en algún caso los estudiantes de grado, y lo veo a Euge que me asiente, ¿sí? Están en el mismo combo, con lo cual, digamos, por ahí es una excelente estrategia poder trabajar en torno a proyectos, ¿sí? Que le permitan a los senior publicar, a los doctorandos terminar su formación y hacer estancias de investigación, y a algunos estudiantes de grado empezar a perfilarse para su trabajo final, digo. Por eso puede ser esa misma herramienta en general. Y después, que no sería tanto de proyectos, para los jóvenes doctorandos el tema de becas internacionales, que creo que es otro capítulo. Red Zoom, veo a Jimena ahí aparecer y que probablemente lo agende para nuevos webinarios. Gracias, Vale. Y por último, ya estamos en el tiempo, también un comentario que me parece interesante y con el cual coincido de Raúl Menguini de la Universidad Nacional del Sur, que cómo pensamos la articulación entre la internacionalización con la nacionalización. Entiendo que se refiere a la cooperación entre nuestras universidades. Agrega que quizás es más fácil reconocer algo realizado en el exterior que en otras universidades nacionales porque tiene más chapa o más lustre. También me parece un tema interesante a tratar, que es la cooperación entre nuestras instituciones en nuestro país. Si hay algún comentario al respecto de parte de alguno. Yo adhiero a la importancia, adhiero al comentario. De hecho, nosotros hemos empezado a tender puentes con mayor impulso en el último tiempo para establecer esos vínculos en todo el territorio. Y por lo menos nuestra política es tratar a las otras universidades desde el mismo lugar, digamos, ¿no? Es independiente de qué lado de la frontera se encuentra, es otra universidad, y las relaciones son interuniversitarias y tienen la misma lógica, desde la movilidad estudiantil, desde la cooperación en términos de proyectos de investigación, siguen el mismo canal institucional y la misma lógica, y entran dentro de la misma política. Así que adhiero plenamente. Gracias, Euge. No sé si alguien... Sí, Miguel, adelante. Sí, yo quería coincidir con coincido con lo que ha dicho Eugenia en cuanto a la valoración de cualquier otra institución, independientemente de si esté fuera o dentro de las fronteras nacionales. Lo que me parece que sí debería interpelar, creo que la internacionalización nos interpela un poco como sistema universitario nacional. Creo que en términos de sistema es bastante endeble lo que tenemos en la Argentina, porque la relación hacia el interior entre las instituciones de educación superior sí puede ser formal, tenemos estas redes donde nos juntamos y vemos qué hacemos cada uno. Luego hay poca interacción y poca tarea colaborativa entre nosotros, que podría haber más. Y eso a veces nos cuesta caro
en términos de cómo nos presentamos al mundo cuando tenemos que hacerlo en ferias internacionales y demás. Pero bueno, es parte de la tarea. Es muy interesante la pregunta que hacía el colega recién, ¿no? También debería ser una deuda a saldar esto de ser más fuerte como sistema. Creo que es difícil porque hay desequilibrios, hay disparidades dentro del sistema. No todas las universidades son igualmente fuertes, igualmente débiles o lo que fuere. Pero creo que es una cuenta pendiente, ¿no? La de fortalecer el propio sistema para después también pensar en que esto nos puede hacer más fuerte en el contexto internacional. Muchas gracias, Miguel. Perdón, ¿puedo decir algo? Por supuesto, ¿Algo? adelante. Con respecto a esta pregunta, creo que es importante también no dejar de mencionar el rol de la Secretaría de Políticas Universitarias con distintas convocatorias, en donde en algunas de ellas, además de trabajar con un socio extranjero, hay que trabajar con un socio nacional. Creo que toda esa política de la SPU ayuda mucho a fortalecer la cooperación entre nuestras instituciones a nivel nacional, y creo que nos permitió a más de una institución poder, esto que decía Eugenia, ver no sé, cómo el funcionamiento más allá de nuestra propia región, y pensar qué están haciendo en Río Negro, qué están haciendo en Jujuy. Entonces, por un lado, sé que nos falta todavía, pero creo que las políticas de los últimos años ayudaron a la SPU. Creo que tuvo muy buenas políticas con respecto al relacionamiento entre nuestras instituciones. Creo que eso fortaleció mucho la cooperación que hemos tenido. Gracias, Ruth, gracias por mencionarlo, es verdad, no, nos había pasado de mencionarlo, así que gracias por el aporte. Bueno, estamos en tiempo un poquitito pasados, los invito a Valeria, Eugenia, Ruth o Miguel, si tienen algo más que quieran comentarnos, que lo hagan. Si no, agradecerles. Aprovechemos para mencionar que se supone, no tiene fecha todavía, que en la tercera semana de septiembre vamos a tener la segunda actividad del ciclo. Sí, ahora vamos a comentar eso. Le voy a dar la palabra a Jimena para que comente un poco cómo seguimos. Primero, nuevamente, agradecerles mucho, Ruth, Eugenia, Valeria y Miguel, por su participación y por su tiempo. Muy interesante todos sus comentarios. Obviamente vamos a continuar, quedaron muchos temas pendientes que podemos desarrollar más, lo vamos a tomar en los próximos webinarios, como bien decía Juan. Está pensado el segundo para la tercera semana de septiembre. Les pido disculpas si me quedó alguna consulta que han hecho en el chat y no la he transmitido, si se me pasó o por una cuestión de tiempo. De nuevo, muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Juan, si querés hacer algún cierre, si no le doy la palabra. Bueno, gracias, Juan. Entonces le doy la palabra a Jimena para que nos haga el cierre y nos cuente también un poco cómo seguimos en el marco de estos webinarios, de estos plan de trabajo que estableció la red que contamos, que no solamente va a tener los trabajos de esta comisión, sino ya la semana que viene un próximo webinario de otra comisión. De mi parte, muchas gracias a todos y a todas. Jimé, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso a Gastón, Juan Luis, a Ruth, Valeria, Miguel, Eugenia, que creo que nos han dado muchísimas lecciones, consejos, tips y miradas desde el gran recorrido que tienen, y también a todas las preguntas que creo que han ido enriqueciendo muchísimo sus presentaciones, y nos quedan muchas preguntas por hacer que vamos a intentar responderlas a través de los próximos webinarios. Me quedo con el concepto de muchos de ustedes de ecosistema. Ahí Ruth mencionaba la Secretaría de Políticas Universitarias, muchos de ustedes mencionaron a las redes. La pregunta respecto de lo nacional creo que habla también del ecosistema, y esta jornada es un intento de eso, de fortalecer nuestro sistema. También hay invitados internacionales, pero digo desde Argentina hacer esto porque el fortalecimiento del sistema nacional es un paso necesario para poder avanzar en una internacionalización que sea más sostenible. También muchos de ustedes reconocieron
entendieron la diversidad que nos encontramos dentro de las universidades, más grandes o más chicas, pero con mucha variedad disciplinar, con esto que creo que Valeria decía, bueno, aquellos grandes internacionalistas, investigadores con mucha trayectoria y aquellos que ya están arrancando, y eso nos plantea como ORIS los distintos roles que tenemos que tener de acompañamiento, de liderazgo, de motivación. Eugenia mencionaba todas las actividades, las distintas actividades que se hacen para promocionar, para acompañar en todos los pasos que implica un proyecto. Creo que el tema de las mediciones de impacto, que también muchos de ustedes lo mencionaban, Miguel da un ejemplo que siempre es muy, muy interesante y que llama la atención, del reconocimiento del docente internacional. Creo que el impacto de estas acciones son muy de largo plazo, tienen un impacto mucho más allá de los grupos de investigación, y esa es la gran potencia que tienen, y yo creo que ahí como ORIS tenemos una tarea fundamental, que es multiplicar ese impacto que muchas veces queda en la unidad académica, que ya la unidad académica es mucho decir, pero que tenemos la responsabilidad de poder hacer la transferencia hacia otros claustros de nuestra universidad. Así que sumamente agradecida por todo lo que hemos aprendido. Invitarlos el próximo jueves a las 10:30 al webinario de que está dentro del eje de trabajo internacionalización de la extensión y de la interculturalidad, que va en línea con la pregunta que varios de ustedes hacían respecto de que si es solo investigación, si no es extensión. Bueno, vamos a tener la semana que viene la oportunidad de poder conversar sobre ese tema en un webinario titulado Mujeres Emprendedoras Sociales, Experiencias Latinoamericanas entre la Academia y la Comunidad, un caso o un tema dentro de lo que es la extensión y cómo internacionalizarla. Así que invitarlos, les va a llegar por correo la invitación, y también recordarles que tenemos abierta la convocatoria de buenas prácticas de internacionalización del currículum, que es parte de este plan de trabajo que buscamos que nos enriquezca a todas nuestras oficinas y a todas nuestras universidades. Así que, bueno, muchísimas gracias de mi parte, que tengan una muy buena tarde.